Buenos días. A ver que compruebe que se escucha. Buenos días. Vale, sí, se escucha perfecto. Vale. Muy bien. Vale. Hola, buenos días. Vale, estamos. A ver si va entrando la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días, Arantxa. A ver cómo vamos hoy con la voz, porque la verdad que me está resistiendo, pero ya noto cierta carga de la semana. Pero bueno, creo que sobreviviré. La verdad es que a veces pienso que el forzar mucho la voz me va a llevar a disfonía, como la última vez, pero no siempre. A veces la machaco mucho la voz y no me da problemas. A que no sé qué factores influyen. Como para que... A ver, a ver si me deja conectarlo ahora aquí. Gracias, Arancha. Buenos días, Lisette. A ver si consigo conectarlo por fin. A, en fin, al portátil. Poder verlo todo desde el portátil y grabarlo desde aquí. A ver, vamos a ver. Hola, Silma, buenos días. Tengo mucha ansiedad. Creo que es por culpa y vergüenza. ¿Eso cómo podría dejar de pensarlo? A ver, qué complejo, qué complejo amasijo de emociones, ¿no? Claro, me dices, por ejemplo, que tienes ansiedad, por ejemplo, por culpa y por vergüenza. Claro, son emociones diferentes. Hola, Maite, buenos días. Son emociones diferentes. A veces una cosa lleva a la otra. Sí, pero no creo que la culpa y la vergüenza llevan a la ansiedad. Son emociones completamente diferentes, todas ellas secundarias. Fijaos, la culpa es una emoción, a diferencia de la vergüenza, que nos moviliza hacia solucionar un problema, que nos hace pedir perdón, a veces, nos moviliza. Frente a la vergüenza, que en vez de movilizarnos hacia la solución, lo que nos tiende es a evitar esa persona con la cual sentimos vergüenza o esa situación. Emociones muy diferentes. Claro, pero que estas emociones nos lleven a tener ansiedad son por cosas diferentes.
La ansiedad, al igual que la vergüenza y la culpa, en general, las emociones vienen dadas por pensamientos y creencias muy concretas, por expectativas de lo que las cosas deberían ser. Por ejemplo, si sientes vergüenza porque consideras que has hecho el ridículo delante de alguien, bueno, pues es ese pensamiento de lo que es hacer el ridículo, porque para otras personas el mismo acto, la misma situación, no será hacer el ridículo. Es lo que tú consideras hacer el ridículo, que se basa en una serie de creencias sobre pues la dignidad del ser humano, personales además, y digamos que se han roto esas expectativas que tú tienes. Si es culpabilidad, algo has hecho, desde luego, que de lo cual te arrepientes y quisieras repararlo. Eso es lo que significa la culpabilidad. Pero claro, la ansiedad es otra cosa. La ansiedad puede estar relacionado, buenos días Rubí, con esto. Bueno, puede estar relacionado en la medida en la cual haber hecho algo, eso que te provoca culpa, te cause esa sensación de amenaza, porque a lo mejor no vas a recuperar a esa persona que has hecho daño y te da ansiedad pensar que puedes no recuperar a esa persona, ¿no? Pudiera ser que estuvieran todas conectadas. Pero quiero transmitirte que las emociones las provocan pensamientos muy concretos. Es ese circuito de la P, la F, los síntomas fisiológicos y la conducta, que es lo que nos mueve al final, arrastrándolo todo lo demás. Pero me planteas una pregunta difícil, pero yo creo que pudiera ser, pero creo que viene por motivos diferentes. La ansiedad, la culpa, la vergüenza son emociones secundarias complejas. ¿Secundaria qué significa? Significa, por un lado, que no tiene un patrón de expresión facial común, como tiene la tristeza, o el miedo, o la ira, sino que más bien lo que son conjuntos de emociones primarias. Eso son las emociones secundarias. ¿Conoces la despersonalización? Sí, es un síntoma de la ansiedad, no solo de la ansiedad, también de trastorno por estrés agudo, no el postraumático, pero es muy común en la ansiedad. De hecho, he tenido pacientes solo por despersonalización. Hola, Noe Coach, ¿qué tal? La despersonalización en sí mismo ya es un objetivo terapéutico, independientemente de que tengas trastorno por estrés agudo o no, aunque se incluye dentro de ese criterio, pero la propia depresión ya puede suceder. Así que para ese síntoma, o incluso ese cuadro puede ser cuadro clínico, se considera así dentro de los de somatización también. El DSM es un mundo complejo, el manual este de los criterios diagnósticos. Así que los consideran diferentes escenarios. Pero en general es sencillamente la sensación de que no estás en el cuerpo, no estás en ti mismo. Muy bien, ¿no? A veces me da la sensación de que voy a perder la voz, pero creo que no la voy a perder. la mantengo. Esa sensación de sentir que no estás en el lugar, que no estás dentro de ti, que no incluso la otra pata, la desrealización, la sensación de que no es real aquello que vives, es una desconexión con el entorno en el que estás y con el cuerpo en el que estás, evidentemente. Estás demasiado metido en tus pensamientos que te generan ansiedad. Ese es uno de los problemas. Así que, por ejemplo, frente a un síntoma tan característico y tan específico que es la despersonalización o la desrealización, yo sugiero siempre una solución fisiológica, es decir, algún tipo de mindfulness, por ejemplo. A ver, buenos días, por favor, estoy tomando fluoxetina mucho tiempo y sigo con depresión. Claro, porque la fluoxetina lo único que hace es elevar los niveles de serotonina, la disponibilidad de la serotonina en el cerebro. ¿Te quita eso una depresión? No. A veces eleva el estado de ánimo. Y digo a veces porque no siempre funciona. Quizás si el fármaco no está funcionando, pues o haya, según la
la psiquiatría habría que subir la dosis, cambiar el principio activo, pero luego desde la psicología hay que hacer otros cambios. La psicología es la ciencia de la conducta, de tu conducta, por tanto eres tú quien tiene que cambiar cosas a razón de estos consejos que te va a dar un psicólogo. Debes moverte siempre hacia la acción. La depresión te va quitando las ganas de hacer cosas. Y caemos en ese error por sistema de esperar a tener ganas para hacer cosas, pero cuando uno tiene depresión no tiene ganas, ni las va a tener en mucho tiempo. Frente a eso hay que hacerlas sin ganas. Hay que hacerlas movilizando tu conducta, que es lo único que puedes controlar. No puedes dejar de estar triste porque sí, pero tus pies sí los puedes mover. Y desde luego, desde un punto de vista muy gradual, muy poquito a poquito, con metas muy planificadas en su gradualidad y sistemáticas. Poquito a poquito ir haciendo pequeños retos que también a su vez te hagan sentir una cierta autoestima, que estás siendo capaz de salir poquito a poquito, ¿no? No se trata de que vayas al monte el primer día y te pegues 4 horas de pateada cuando a lo mejor ni siquiera te levantas del sofá, evidentemente. Eso va a cambiar las cosas, solo eso. Más allá de todo eso, el trabajo cognitivo también es importante en cuanto a esos patrones de pensamiento negativos hacia ti mismo, hacia el mundo en el que vives, hacia el futuro. Buenos días, Maite. Si es por esa persona, por el amor, me dio falsas expectativas. Ah, vale. ¿Te dio falsas expectativas y estás arrepentida de ello? A ver. O sea, te prometió cosas que luego no fueron. Imagino que estar contigo. Y, bueno, Maite, hablamos pues de lo que vamos, de lo que vamos sacando. A ver. Entiendo, Silma, que dices que te prometió estar contigo de alguna manera y te arrepientes de haberle creído, entiendo, ¿no? Cuando en realidad no era verdad. ¿Es eso? A ver, se me van los comentarios. Ser una persona paz con depresión, ¿en qué se acentúa? La persona altamente sensible, ¿no? Nos referimos. Blas. A ver, pues si hablamos de que ya tienes una alta sensibilidad emocional de por sí, de base, pues seguramente lo que va a pasar es que la tristeza concretamente la vas a sentir con mucha más intensidad. Claro, ¿qué va a pasar? Que vas a reaccionar a cualquier estímulo externo que, digamos, sea coherente con esas emociones, de tipo, pues, lo que demuestra que no vales, algún fallo que has tenido, vas a tener todavía emociones más intensas de la invalidez de tu persona. Con lo cual es más necesario todavía una capacidad de regulación emocional. Aparte de que, por supuesto, pues si aparte es que te molestan los ruidos, te molesta la gente, te molesta, pues eso, el estrés, el mogollón de estímulos, pues claro, no ayuda a que salgas y te expongas un poco a la socialización que seguramente haría que fueras poco a poco saliendo de la depresión. Así que es un añadido más el problema de la depresión a eso que ya en sí mismo no es un problema, no es un trastorno, pero digamos que lo perjudica, sí. No sé gestionar las emociones de mi hija, Arancha, de 11 años, y me está creando ansiedad. Claro, sí, yo reformularía la frase. Tu hija no sabe gestionar sus emociones y a ti te da ansiedad. Claro, porque tú no puedes gestionar las emociones de tu hija, evidentemente.
Tú puedes gestionar las tuyas y bastante tienes con las tuyas. Claro, gracias, Live. Acabo de ver el mensaje en el móvil, estoy aquí con el móvil y el portátil a la vez. Claro, las tuyas ya son bastante considerables como para estar centrándote en las emociones de los demás, inclusive la de un hijo, ¿eh? Lo único que puedes hacer es que a ti no te afecte las emociones intensas de una adolescencia o preadolescencia que en sí misma ya es definitorio de la intensidad. Esa época es la intensidad en su máxima expresión. Vas a tener que soportar un poco o entender los cambios biológicos que se están produciendo en esa pubertad, que va a ser pues que se coja rabietas más intensas, que todo lo viva con muchísima gravedad, y vas a tener que ser tú, Arantxa, la que aprenda que eso es lo normal. Se va a distanciar de ti en esa edad, ya no va a sentir la calidez y la calma, la tranquilidad que un niño, un bebé siente cuando su madre aparece y le habla. No, ya se activan otros mecanismos en los cuales la madre le produce más bien rechazo. Y está bien, porque es así. Eso es lo que biológicamente produce nuestro cerebro para permitir la independencia de su personalidad, de su identidad. Hay un núcleo en el cerebro que se llama el núcleo estriado, que se activaba antes de que tuviera ese despertar de la pubertad. Ahora ya no se activa, ya no hay calidez con la voz de la madre y como digo, está bien. Ahora, ¿cómo tú vas a afrontar todo eso? ¿Cómo lo vas a llevar, mejor o peor? Eso ya depende de ti. De tu juicio, de que ella debería comportarse como a ti te gustaría, eso va a hacer que tú te enfades, o la sensación de amenaza, de que su carácter, de que su forma de ser la va a llevar a peligros, que quizá no sucedan porque todos han pasado por esa pubertad. A algunos les pasan cosas, a otros, a la mayoría no, pero esa sensación de amenaza a ti te va a dar ansiedad. Pero eso es un proceso tuyo, de salir de esa cantidad de interés o de necesidad de control. ¿Te notas mayor? ¿Te refieres a mí? Si consigues liberarte de esa necesidad de control, no te va a afectar. Su pubertad completamente normal y natural. A no ser que tenga un problema y ya necesite ayuda. Que sería otro escenario. ¿Qué opinas del Rivotril? No conozco el Rivotril. Imagino que será la marca de algún fármaco que no conozco. Las marcas no las conozco. Conozco los principios activos a los cuales esas marcas, pues, en los cuales están metidos, ¿no? Pero no conozco las marcas. ¿Qué es un antidepresivo, un ansiolítico, un inhibidor de la recaptación de serotonina, una benzodiazepina? No lo sé. Yo tuve depresión en 2 ocasiones. La medicación no me la quita. Solo me ayudó el ejercicio. Muy bien. Apartarme de gente negativa y la alimentación. Pues también, claro. A ver, Lisette, ¿cómo puedo ayudar a exteriorizar lo que sientes? ¿Cómo le puedo? Ah, te refieres a tu hija, ¿no? Ay, ya se me han vuelto a ir los mensajes para abajo. ¿Te refieres, Lisette, hacia tu hija, no? ¿Cómo le puedo ayudar a exteriorizar? Siento que se está ahogando. A tu hijo, creo, ¿no? Era un hijo, no una hija. Ah, a tu esposo. Ay, es que tenemos un dilema ahí los hombres de cierta época, a mí casi que no me he cogido del todo, pero tenemos un problema porque nuestra cultura nos ha ido, nos ha hecho reprimir nuestras emociones a los hombres porque no estaba bien visto, porque no era de ser un hombre como tal. Así que si esa es su cultura, la cultura en la cual se ha criado él, es difícil ahora que un hombre a cierta edad pues se exponga a mostrar esos sentimientos profundos. Lo puede hacer, claro, pero no está acostumbrado, y sobre todo con personas con las cuales ya tiene una vida ya larga, con las cuales no se ha expresado. Es mucho más fácil que se exprese con un desconocido, Lisette, que contigo, que nunca se ha expresado.
O al menos lo haría contigo si hubiera alguien externo dispuesto a cambiar cosas. Es decir, una terapia de pareja, por ejemplo. Pero él es difícil porque a él, de algún modo, cuando te ve a ti, se le activa una serie de esquemas que llamamos. Esquemas son patrones de conducta a razón de la experiencia anterior que ha tenido contigo. Entonces es difícil que él, cuando se sienta necesidad de llorar, cuando te ve a ti, se le active eso porque nunca lo ha hecho. Es muy difícil. Quizá necesita aprender a hacerlo. Algo que no ha hecho nunca, pues le iba a costar. Le puedes recomendar que vaya a una sesión de psicología, a una al menos, a que alguien le escuche, solo eso, nada más, sin considerar que tenga ningún problema. Oye, ¿por qué no vas un día y a ver qué pasa y le cuentas y a ver qué, ¿sabes? Solo eso, proponle eso. Con la intención de que después de romper esos esquemas, esos guiones de cómo se comporta un hombre, entonces podría empezar a abrirse a, por ejemplo, su mujer con la cual nunca lo ha hecho. O a su madre, quizá, con la cual tampoco no lo ha hecho. Algo así, ¿no? Tal vez se piensa que si no llora, no se expone a ser juzgado. Sí, en general sí. En general sí, no. Y aparte está lo cultural, que de verdad a los hombres nos empuja hacia abajo con el tema de expresar emociones. Gracias, Arantxa. Proponle que vaya un día a hablar con alguien. Buenos días, Tonicona, Virginia. A ver. Según leí, no vale arrepentirse. Siempre aprendes de cada experiencia. Tu energía vuelve a ti. No vale arrepentirse. Me parece Maite, una acepción demasiado drástica, ¿no? De nuevo, yo siempre creo que la flexibilidad gana, pero por oleada, a cualquier tipo de rigidez. Yo creo que las leyes universales rígidas causan muchísimo más malestar que el ser flexible. La flexibilidad cognitiva está muy asociada a la salud mental. Por tanto, si tú coges una ley y la conviertes en algo universal, vas a tener problemas cuando se presente la situación en la cual necesitas arrepentirte porque te has pasado y necesitas reconciliarte con esa persona, y el arrepentimiento te va a llevar a la culpa, te va a llevar al final a pedir perdón. En fin, no creo en leyes universales tan drásticas. Yo creo que arrepentirse o no arrepentirse dependerá de la situación, y al final es sencillamente un sentimiento que te empuja a hacer cosas. Quizá eso, a pedir perdón, a acercarte en fin, pedir su atención. Viene a lo de antes de culpa y vergüenza. Yo tengo la facilidad de llorar cuando me siento mal, pero mi esposo no. Y una cosa, Lisette, ¿tú sientes que él realmente tiene necesidad de llorar? Porque quizá estás sufriendo más de la cuenta por él, cuando a lo mejor él ni siquiera lo necesita, que también es posible. No lo sé, o es que él te lo ha manifestado, que a él le gustaría mostrarse, llorar, y no lo ha conseguido. A ver, Leonesa, también me siento inferior. Hola, Leonesa. Pasas mucho por aquí últimamente, me alegro mucho. También me siento inferior y me hace sentir mal. Esto ya hace tiempo que me pasa. Sí, ayer hablamos incluso un poquito a nivel conductual de la autoestima, de cómo la autoestima se va formando también a razón de un montón de experiencias desde la infancia hasta la vida adulta. Y eso nos hace sentir inferiores a otras personas. A sentir que no somos tanto, porque nos han ido diciendo que no valíamos, que lo que hemos hecho ha sido por suerte, que cuando hacemos algo bien no estaba tan bien, etcétera, ¿no? Todo eso tenemos que empezar a cambiarlo, porque seguramente, Leonesa, hay muchas cosas que haces muy bien, pero casi que no le prestas atención, casi que no te defines a ti misma por esas experiencias. Y las cosas que haces mal probablemente le has puesto mucho foco, o los demás le han puesto mucho foco, y te han ido definiendo ellos o tú misma a razón de esos fracasos. De tal modo que llega un momento en que te comparas, ya no solo con los demás, que también, sino incluso te comparas a ti misma con ese ideal de quién sería esa leonesa ideal.
¿no? De quién sería esa persona que a ti te gustaría ser. Esa comparación desde abajo hacia arriba te hace sentir mal. Dices, es que yo no soy quien me gustaría ser, o soy peor que otras personas, y eso pues te hace sentir mal, pero esa persona que te gustaría ser la puedes construir. Aquí no se trata de que uno nazca con lo que uno puede llegar a ser, ¿no? Uno es potencialmente una persona siempre mejorable, siempre puede uno mejorar. Tienes la autoestima baja, trabájala, créete esas ocasiones en las que ganas cosas. Créetelo. Y aquellas veces que fracases, que tengas un fallo, cambia el apellido, la etiqueta, y di que en vez de eso era un reto, es una forma de aprendizaje, que has fallado porque era muy difícil, que no es culpa tuya, vaya. María, bueno, lo grabo siempre y lo publico en YouTube por la noche, todos los directos. Los tengo todos publicados. Ya por sistema. Grabo el directo y lo subo después. Que por cierto tengo que subir también, cuando tenga un rato, la conferencia que hice sobre el apego, la autoestima y la infancia. La subiré, a ver si esta noche o mañana, a mi canal de YouTube. Es donde lo subo todo, ¿vale? Al canal de YouTube. Todos los vídeos largos, me refiero. Luego los reels que saco de aquí también y de las charlas, etcétera, pues los subo a todas las redes sociales. Yo soy hipersensible y por ello estoy aprendiendo a poner límites y a la mínima alerta me protejo. Haces bien. Haces bien en protegerte. Protegerte siempre es la otra opción. Siempre cambiar aquello que puedas cambiar. Tampoco se trata de gestionar tus emociones siempre frente a los abusos de los demás. No, evidentemente no. Uno debe protegerse lo primero. Y cuando ya lo que queda es algo que ya no se puede cambiar, ahí es cuando uno debe gestionar sus emociones. Protegerte tú, proteger a tus hijos, etcétera. Qué bien te explicas. Acabo de llegar al mensaje de live que he leído antes en el móvil. Fijaos lo atrasado que voy con los mensajes. Gracias, otra vez. Estaba pensando lo mismo. Ahora mismo no sé a qué te refieres, Ángela. Ah, vale, aquí. Que no se puede permitir tampoco que las acciones de los hijos no tengan consecuencias. No, evidentemente, hay que actuar. Fijaos, hablando del apego, la autoestima y esta charla que di hace poco, hablaba de que un problema muy común en el apego inseguro, ese apego que se forma de, entre otras cosas, no prestarles atención a los hijos, no darles el cariño necesario. Y luego está otra pata, que es la consistencia. La consistencia en la educación importa muchísimo a la hora de que el niño desarrolle un apego seguro o un apego inseguro. Súper importante. ¿Qué es la consistencia? Que lo que no puede ser es que al hijo a veces le riñas por una cosa y a veces le riñas por lo contrario. Que no haya consistencia. Si le riñes por algo, que sea consecuente luego con ese castigo que le impones, pero que siempre sea por lo mismo o de la misma forma y no dependiendo de tu estado de ánimo. No puede ser que le riñas un día o que le apliques un castigo si estás muy enfadado y te pases de la raya con algún insulto, con algún tirón, porque tú estás muy enfadado y luego el día siguiente haga lo mismo y tú le digas, ay cariño, no pasa nada. Ahí no hay consistencia. Y lo estás haciendo en ese sentido poco consistente. Eso lleva a un apego inseguro, un apego ansioso, a un apego evitativo. Así que siempre tiene que tener consecuencias la conducta. Es que es la mejor manera de actuar. Quitar el enfado, quitarlo de la ecuación, no enfadarse y gritar y dar portazos, sino que solo que su conducta tenga consecuencias. Consecuencias siempre consistentes, siempre consistentes. Y en cualquier caso, si hay que aplicar alguna diferencia, cuando un niño hace algo, que no sea un castigo cuando lo hace mal, sino una especie de premio cuando lo hace bien. Premio en forma de atención, de prestarle atención cuando se está portando bien, frente al ignorarlo cuando se porta mal. Salir a la calle me agobia, Ángeles. Me agobia, te refieres a que tienes ansiedad, Ángeles. Vale, ahora me sale el mensaje de te notas mayor, que soy yo, entiendo, ¿no? El mayor. Eso es por las canas. Tengo muchas canas desde los 18 años. Ahora tengo
36, pero fijaos cuántas ganas. Esto me viene de herencia por mi madre, que está, por cierto, en el directo, conectada. Es pura genética. Y de la genética no se puede huir. Creo que todas las personas tendríamos que pasar por cursos de este tipo antes de ser padres. Pues no estaría mal saber cosas. A mi consulta vienen muchas veces personas con ansiedad, con problemas, pero luego, aparte de eso, como que me preguntan, oye, tengo una pregunta que hacerte, oye, que si me pasa esto con mi hijo, ¿qué tengo que hacer? Porque hay muchas dudas, mucha información en internet, a veces uno se satura y no sabe si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Yo siempre digo que ser demasiado estrictos de nuevo, y voy a hacer otra vez alusión a la flexibilidad cognitiva, es, como decía, saludable. Si tú ves en internet que es malo que los niños estén con las pantallas mucho rato, que no se le ponga crema solar al niño cuando se expone al sol, que coma grasas saturadas, que coma, etcétera. Si nos ponemos rígidos con eso, vamos a pasarlo muy mal, porque cuando tu hijo al final se exponga al sol sin que tú lo quieras, sin crema solar, cuando haya un día que esté 3 horas con el móvil y cuando al final coma grasas saturadas del McDonald's, vamos a poner pues un grito al cielo y vamos a decir, madre mía lo que acabo de hacer, qué grave lo que ha pasado. Y en realidad nada de todo eso causa nada. No es nada tan causal jamás. Todo eso hay que tenerlo en cuenta siempre como factores de riesgo a evitar, digamos, antes de que con el largo plazo, muy largo plazo, pues hayan consecuencias. Pero hablamos de largo plazo, no hay que obsesionarse con que si el niño pues está comiendo más proteínas o menos, si está comiendo más o menos, si está más tiempo con la pantalla o menos. Si hay un día que se pasa, pues no pasa nada. Lo que sí es un problema es convertir eso en un sistema. Que el niño esté 4 horas con las pantallas, que el niño esté 5 años yendo a la playa casi todos los días porque vive al lado de la playa y no se pone nunca crema. Pues eso es un problema. Eso es un problema. Y no obsesionarnos con reglas demasiado estrictas. Madre mía, David, llevo sin aparecer por aquí todo este tiempo. He estado en la cama. Esto es judío, será, ¿no? No judío. Será judío, ¿no? En la cama, pues fíjate, has estado bastante mal, ¿no? Porque para estar en cama has estado bastante mal, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás ahora? Es clonazepam, creo. Clonazepam es un antipsicótico, creo, ¿no? No, clonazepam es un ansiolítico, perdón. Además, acabado en pam, ansiolítico. Últimamente... Ay, se me van los mensajes. Últimamente veo mi diálogo interno. Perdón. Voy a proteger mi voz. Últimamente veo mi diálogo interno y soy más dura conmigo que los demás. ¿Algún consejo? Eso del diálogo interno está muy interesante. Lo que tú ves cuando tú ves ese diálogo interno, eso se le llama metapensamiento, es decir, observar un pensamiento. Y eso es una gran capacidad, está muy bien. Solo que ahora tienes que combatirlo. Lo que está muy bien es, por ejemplo, generar esa otra voz, casi como si fuera un debate, entre una voz automática, un pensamiento automático que te dice, pues eso, estás siendo más dura contigo, que te dices, es que vaya tela, es que como se te ocurre, es que pareces tonta, etcétera. Cuando te dice esa voz eso, tú tienes que contrarrestar, casi como si fuerais dos personas charlando, y contrarrestar diciendo, no, no, porque yo en realidad, fíjate qué buena soy para lo otro, para esto y para lo otro. ¿Ves como si valgo? ¿Ves como si soy buena para esto y para lo otro? ¿Ves como si soy, en fin, todas aquellas partes de ti que en realidad sí son buenas y que prácticamente es imposible que no tengas? Ese es un poco el objetivo. Buscar... Hola, vecino. El objetivo es al final generar esa otra voz.
interna. La voluntaria, la que no te viene si no es con esfuerzo y con trabajo. Al final se trata un poco de desviar la atención de un sitio a otro. Clonazepam, propilenglicol, ese no lo conozco. Me recetaron sertralina, antidepresivo, y lorazepam, ansiolítico. Ese es muy común, la sertralina. Sertralina, no, sertralina. Ese es muy común. Es sencillamente los más básicos, los que modifican la serotonina. Después hay otros más modernos que, por alguna razón, porque se ha cuestionado los inhibidores de la recaptación de serotonina, se trabaja con la noradrenalina, que es otro neurotransmisor, que se ha evidenciado que incluso parece que funciona mejor para la depresión. Por alguna razón, porque tampoco se sabe por qué funcionan los de la serotonina. Es que no se sabe. Es un poco paradójico. Solo que se ha descubierto que funciona y ya está. Y no funciona además en todos los casos. Bueno, la noradrenalina es interesante. Por ejemplo, la desvenlafaxina es un antidepresivo que aumenta los niveles de noradrenalina. Muy interesante. O la duloxetina, por ejemplo, que aumenta los niveles de dopamina, también para la depresión. Pero te quitaste el antidepresivo, pero sola o con el psiquiatra, con ayuda del psiquiatra. Espero que con ayuda siempre. ¿Qué piensas de Brintelix para ansiedad? No lo conozco. No lo conozco. No conozco esa marca. Ribotril es clonazepam, es un GABA, ¿vale? Los GABAs van muy bien para la ansiedad, ¿vale? Pero si Brintelix es la marca de algún tipo de anti-ansiolítico, pues genial. ¿Qué opino de los ansiolíticos en general? Pues que mejor no tomarlos si no son necesarios. Y en general no son necesarios. Pero es lo que te ofrece la farmacología de la seguridad social porque son baratos de producir. Aproximadamente unos 5 euros al mes para un paciente que tiene ansiedad y que se toma pastillas todos los días. Fijaos qué barato. Pero ahora, que un Estado con su sistema sanitario te aporte psicología semanal, una sesión semanal durante meses, supone una carga para el Estado que no es capaz de producir a día de hoy con lo que tiene y con la optimización que tenga de sus recursos, que seguramente es deficitaria. Por lo que te conté ayer, estamos fatal, pero yo lloro y él no, y lo veo mal. Ah, vale, por eso me decías. O sea, él está mal, pero no llora. Es que por eso te decía también, Lisette, que a lo mejor no necesita llorar. Puede ser que estés considerando que lo que él debería de hacer es llorar porque es cómo tú concibes la tristeza. Porque es como tú te desahogas. A lo mejor él no lo necesita. Es posible, ¿eh? Y quizás estés viendo, digo, no lo sé. Quizás estés viendo un problema donde a lo mejor no lo hay. El problema es, pues, el tema de tu hijo y lo que está pasando. Pero me refiero a que él llore o no llore, quizá para él no sea ningún problema. Y si lo es, en ese caso, pues él sería quien debería de buscar ayuda para poder liberarse o desbloquear esa cantidad de llantos retenidos de alguna manera y que no ha sabido nunca sacar. Pero quizá es posible que con tus creencias de lo que uno debe hacer en ese sentido para desahogarse, quizá estés aplicándolo o exportándolo a una persona que quizá no lo necesite. No lo sé, ¿eh? A ver, si hablamos de diferencias entre hombres y mujeres, en ese sentido las mujeres son más empáticas, los hombres somos en ese sentido más de encontrar o de buscar o de no encontrar y no buscar, por tanto, soluciones. Es decir, más resolutivos. Quizá en este caso su problema es la incapacidad de encontrar una solución, lo que le causa malestar y no tanto el desahogarse emocionalmente. Hay diferencias ahí, cerebralmente hablando, hay diferencias en cuanto a la empatía de base, genéticamente determinadas. Son diferencias biológicas. Por eso habría que preguntarle a él qué es lo que él piensa de su incapacidad de llorar, si él no lo necesita o no. El problema es otro. Como decía, el problema es pues el problema con tu hijo. Ese problema es el que ha producido todo lo demás, ¿no?
Yo no sé poner límites debido a eso. Y aún estoy peor. Poner límites es un trabajo diario, ¿eh? Hay que trabajarlo, ¿eh? Hay que trabajarlo mucho. Porque hay personas con una personalidad arrolladora que te imponen cosas y escapar de eso no depende al final de otra cosa que de ti, de tu capacidad de decir, frena, que esto que tú me estás pidiendo, hasta ahora te lo he aceptado, pero ya no te lo voy a aceptar. Y tu capacidad de decirlo con asertividad, sin enfadarte, sin reproches, eso es lo que va a cambiar las cosas. Tal vez se piensa que si no llora, no se expone a ser juzgado cuando se hace igual. Esto es lo que me decías antes. Buenos días, ¿cómo ayudar a que mi hijo hable? ¿Por qué? Porque tiene algún problema. Claro, habría que ver cuál es el problema. Ofelia, perdón. El problema es que él no ha hablado nunca. El problema es que tiene un mutismo selectivo por algún problema emocional, porque le ha pasado algo, ha visto a un familiar fallecer, algo así. O, o el problema es que tiene un problema del aprendizaje o un problema específico del lenguaje. Claro, habría que ver qué es lo que le pasa, ¿no? María Bueno, no, perdón. Que se me lían los mensajes. Ofelia, cuéntame un poco y vemos a ver qué se puede hacer, ¿vale? Hola María, buenos días. Cierto, los patrones de los chicos no lloran, sí. David, ¿haces sesiones de coaching? ¿Tienes canal de coaching? Bueno, no, soy psicólogo, Ángela, y me dedico un poco a todo dentro de la psicología. Entiendo que cuando dices coaching hablas de, pues, motivación. Bueno, yo hago de todo. Cuando un paciente acude a mi consulta no siempre es porque tiene un trastorno. A veces lo que quiere es ser más disciplinado, ser más asertivo y bueno, pues yo le ayudo a incorporar en su vida esas herramientas que le permiten conseguir sus objetivos. Pero claro, yo a eso no le llamo coaching. Le llamo sencillamente psicología. Pero en fin, quizá esté equivocando los términos, es posible. Porque el término coaching no es un término al que yo me haya acercado o por el que me haya interesado, dado que vengo pues de la psicología, por alguna razón. Pero entiendo que van de la mano muchas veces. A ver, el arrepentimiento puede ser una oportunidad de mejora. Sí, eso es. Pudiera serlo. Por eso digo que las reglas demasiado rígidas nos van a llevar a que cuando se produce eso... ¿Sabéis, por ejemplo, esas personas que a mí me saltan las alarmas cuando alguien, por ejemplo, dice eso de yo es que no soporto las mentiras, no soporto las mentiras? Claro, ¿qué pasa con eso? Que si eres demasiado rígido con las mentiras, lo vas a pasar mal porque la gente de media miente 5 veces al día, según los estudios. La mentira está en el ser humano por una razón también adaptativa, porque si dijéramos la verdad radical todo el día, seríamos muy poco empáticos, estaríamos dañando emocionalmente a los demás constantemente y frente a eso el ser humano se ha adaptado y ha creado la mentira para proteger en el día a día a las personas. Otra cosa es la mentira malintencionada, que quieres engañar a alguien para sacarle algo, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero la mentira en general, en global, es algo que existe en el ser humano por una razón adaptativa. Por ejemplo, por eso lo decía, las leyes rígidas que dicen es que mentir está fatal, eso es que yo no soporto que alguien y cuando me miente yo ya jamás lo perdono porque eso es una regla rígida y personificada. Nada más, que tú has asumido de una forma rígida. Si llegas a eso, claro, Maite, a ti te pasa, por ejemplo, ¿y qué te pasa cuando alguien te miente? Que lo pasas fatal, te enfadas, lo pasas muy mal. Y el problema es la regla rígida que has asumido. No que alguien te mienta, ¿no? Porque alguien te va a mentir y te van a mentir, pues, bueno, pues de forma frecuente. Y no digo cosas graves, pero es que una exageración es una mentira, una omisión es una mentira, ay, qué bien te queda eso, pero no te queda bien, es una mentira. Ay, qué guapa estás y a lo mejor no te está percibiendo como alguien atractiva o guapa y te lo dice. Todo eso no lo hacen con una intención de dañar jamás. Es la mentira, digamos, de la vida cotidiana. A ti te pasa también, Granova. Eso es una regla rígida y te pasa que te enfadas cuando la gente te miente. El no soportar las mentiras te va a llevar a eso, a pasarlo mal. Sí, Maite, pero ¿sabes qué pasa? Que al final le vamos a poner apellidos, ¿no? A las cosas. Mentira piadosa,
mentira malintencionada, pero son mentiras, solo eso. Sin apellidos, son mentiras. No se trata tanto de que... Porque claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, Maite, con lo de mentira piadosa. Va a pasar que, por ejemplo, cuando tú digas esa mentira y la otra persona esté de buen humor, si la percibe va a decir, ay, es una mentira piadosa, pero la misma persona, si está enfadada, te va a decir que lo has hecho para hacerme daño. Entonces, al final, solo son mentiras y ya está. Mentiras. Ni buenas ni malas. Que tú consideres que las mentiras son malas o que son para hacerte daño es donde está tu interpretación y quizás te estés equivocando. Tú interpretas que lo hace para hacerte daño, pero es el patrón de conducta de la otra persona que ha aprendido a mentir para escapar de un malestar, para que tú no te enfades, para que, etcétera. Y eso es malo o bueno, pues no es que sea malo o bueno, es la forma que ha tenido de sobrevivir, quizá. Siempre la flexibilidad va a estar relacionada con la salud mental, siempre. La inflexibilidad, la rigidez de las leyes mentales te van a causar siempre malestar. Si voy a hacer daño a otra persona, me callo. De todos modos, bueno, las personas que asumen que estar en contra de la mentira y a lo mejor les va bien, bueno, pues estupendo. Pero claro, te vas a encontrar después porque a lo mejor tienes una pareja, porque a lo mejor un hijo tuyo, una hija tuya, tu madre, cuando alguien mienta por escapar de una situación que le produce malestar, pues de nuevo la vas a juzgar, la vas a criticar, vas a decir, es que eso no está bien, pero es una ley tuya, personal, que tú vas a intentar, por esa asunción, imponer a los demás. El que mentir está mal, y mentir no está mal, ni está bien tampoco. Solo es, al final, un patrón de conducta habitual y adaptativo en el ser humano. Es como decir la envidia, por ejemplo, que lo hemos hablado alguna vez. La envidia es mala. La envidia es, es que yo cuando tengo envidia, es que yo tengo envidia sana. Digo, no, perdona, tú no tienes envidia sana. Y el otro tiene envidia maligna. No, solo es envidia y ya está, sin apellidos. Todo lo que tú le añadas después es la forma de justificarte a ti mismo o de criticar al otro. La envidia solo es una emoción y ya está. Que a ti eso te produzca una especie de energía por considerar que aquello que tiene el otro lo tendrías que tener tú y eso te motiva, por tanto, a conseguirlo, a luchar por aquello, pues genial, bienvenida sea esa energía gracias a tener envidia. Que sea mala o buena, de nuevo, va a depender de qué te aporta a ti o cómo lo trabajas. Si solo es una energía en vano que te enfada o es una energía que te motiva a tirar para adelante. Y la mentira un poco lo mismo. La empatía es lo mejor que hay, aunque a veces duela. Sí, pero la empatía sí, pero y la verdad radical, la sinceridad radical, Genova, no, espera. Genova, perdón. La sinceridad radical, ¿tú consideras que eso es beneficioso para los demás? Porque no siempre. Y ese es el problema, al final. Por eso digo que la... Gracias, Arantxa, por la rosa. Por eso digo que la mentira es una adaptación también. Vale, Lisette, lo decías porque él te ha dicho que se siente inquieto, que no sabe qué le pasa. Vale. Vale. Vale, que no sabía si era porque él se había quejado o que lo considerabas tú, ¿no? Mayor si tiene cara de niño, dice Ángela. Tengo 36 años. Bueno, tengo la edad que tengo. Pero sí que es cierto que las canas las tengo desde los 18 años. Como mi madre. Solo que mi madre pues se tiñe el pelo y yo no. A ver, se me van los mensajes cada 2 por 3. Sí, es una vergüenza que la psicología no esté en el programa de salud. Hay listas de espera. Sí, debería de quizá optimizarse la sanidad en el sentido de tirar un poco más para la psicología por la importancia que tiene, inclusive por la relación que tiene con la salud física. Salud psicológica negativa, si tienes una mala salud psicológica, muchas veces acaba por agotamiento llevando también a tener problemas de salud físico. Así que teniendo tanta importancia, pues quizá habría que optimizar, no sé, invertir más dinero, no lo sé. No voy a hacer una crítica en vano porque me falta información para poder juzgar si está bien o está mal
la inversión adecuada para la educación, para la sanidad, perdón. Yo tomo Zarelis, no lo conozco. A ver, dejé el antidepresivo porque volvió mi migraña y necesitaba el Maxalt. Y desde... Ah, y por alguna razón eran incompatibles, entiendo. Sé de una persona que tomaba muchas pastillas de Zorpiden, es adictivo a ellas, es adicto a ellas, perdón, está destrozado. Sí, si es un ansiolítico, sí, produce adicción. Los ansiolíticos producen tolerancia, producen abstinencia y por tanto al final, cerrando ese círculo, producen dependencia. Al final se consideran adictivos y es un problema. Con lo cual luego cuando acabas de tomar esas pastillas durante largos periodos, luego hay que hacer un trabajo complicado de desintoxicación de eso. ¿A qué hora puedes hacer terapia online? A ver, ¿te refieres, Lisette, para nuestro grupo de suscripciones? Lo hacemos los miércoles a las 11:15, aunque bueno, podemos barajar, verás que hay un chat interno, podemos barajar algún otro día sin ningún problema, ¿eh? Vale, luego te pongo un mensaje en ese chat que hay privado y barajamos alguna otra hora si quieres, no hay ningún problema, ¿vale? Cuando estaba trabajando Mi madre fue adicta a las pastillas para dormir. Tomaba 12 al día, fijaos, madre mía. Consiguió quitarlas, pero lo pasó muy mal, claro. Sí, casi como quitarse cualquier droga al final. Pues al final en el mismo sentido. A mi marido he tenido que enseñarle cómo es la psicología femenina. Ahora me entiende algo más. Sí. Hay tantas diferencias que sí, se producen muchos más malos entendidos, pero muchos. Y bueno, al final el entendimiento pues lleva a menos discusiones, a intentar entender también cuál es la visión del otro. Y luego aparte, pues biológicamente hablando, como hay pequeñas diferencias, conocerlas está bien. No es que determinen nada, pero está bien. Es que, claro, si el ser humano ha separado los patrones de conducta durante siglos, en el sentido de que el hombre de las cavernas pues salía todo el día a cazar y la mujer se quedaba en casa cuidando a los niños, ya no es que biológicamente la mujer esté más preparada para cuidar al niño, es que la cultura esa cultura, ha hecho que de generación en generación la madre esté especializada para eso, no porque esté biológicamente determinado, como digo, perfectamente podría parir y que fuera el hombre el que lo hiciera, pero no fue así como ocurrió, y como no fue así durante siglos y siglos, pues hay diferencias a día de hoy. Hay muchas diferencias. Fijaos, por ejemplo, en el tema visual, ¿os ha pasado alguna vez que le decís a vuestro marido o los hombres que estáis aquí que abrís la nevera y decís, es que no lo veo? Y la mujer llega y dice, pero es que no lo ves, que está ahí, es que no lo ves, míralo, ahí está. Y hace así y dice, pues no lo veía. ¿Os ha pasado alguna vez eso? ¿Sabéis por qué pasa eso? Pasa porque por esas pequeñas diferencias desde tiempos inmemoriales. El ojo del hombre se ha especializado a razón de esas diferencias culturales en mirar en el horizonte, porque es de donde venían las amenazas, es de donde estaba el alimento, donde estaba el animal a cazar, mientras que la mujer ha estado en casa cuidando de esas crías y por tanto el ojo se ha acostumbrado a la cercanía, a todo lo que tenía que ver con esa cueva y ese entorno. Son pequeñas diferencias que a la hora de la verdad son lo de menos. Pero bueno, comprender también todo eso va a permitir que cuando llegues tu marido y le digas, es que está ahí, es que no lo ves, no lo juzgues y digas, ah, bueno, vale, no pasa nada, porque es que el ojo del hombre, ¿vale?, no ha sido educado de la misma manera que el ojo de la mujer. Pues mi hija es como un hombre, nunca ve nada. Sí, por eso digo que son cosas biológicas, ni siquiera biológicas en el sentido de desde cuándo nació, sino más bien filogenéticas, de la evolución del propio hombre, de cómo ha evolucionado, el hombre digo en el sentido de ser humano, de cómo ha evolucionado a razón de esas pequeñas diferencias. Y uno ha evolucionado en un sentido y otro en otro. Y por eso a día de hoy
las mujeres, decimos, y lo dicen los estudios, sin ninguna duda, las mujeres son más empáticas. ¿Por qué? Porque han estado cuidando de sus cachorros, de sus crías, mientras el hombre estaba fuera cazando. Durante siglos, generación tras generación, eso ha marcado una diferencia en el desarrollo cerebral. Así que toda la parte del cerebro límbico, el emocional, está un poquito más evolucionado en la mujer. Eso le hace, por ejemplo, superior al hombre en el caso de la empatía, de la capacidad de entender las emociones de los demás. Pero no lo hace mejor porque el hombre ha desarrollado otras habilidades que es superior a la mujer y por tanto al final no se trata de que sean mejores los hombres o mejores las mujeres, es que uno se ha especializado más en unas cosas y otros en otras. Mi marido a mí no me entiende ni nadie. Muchas veces los entiendo, lloro, me río, callo, canto, bailo. Un complejo y un conjunto de experiencias en una sola casa, que es lo habitual. Título: Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. De John Gray. Me lo comentó una paciente que estaba leyéndolo, sí. Ahora que lo recuerdo. Aparte me lo comentaste tú también en una ocasión. Bueno, ¿lo has acabado ya, Maite? Ya me contarás qué tal, si vale la pena leerlo. Hay mentiras y mentiras, claro, me dice mi madre que está ahí, Alicia López, está por aquí también. Hace años que lo leíste, vale. A ver, aquí estaban lo de las mentiras. Mi Alberto me miente mucho, está diciendo mi madre, ¿vale? Mi Alberto me miente mucho, dice que soy guapa, imagínate. Pero es que tú eres muy guapa, ¿vale? Y eso no puede ser mentira jamás. No soporto las mentiras, pero aprendí a canalizarlas. Depende de cuáles. Las 11 de golpe, acabo de encontrarme con la hora. Las 11 y un minuto, no me lo puedo creer. Qué barbaridad. A ver, estos mensajes. Yo no creo que mientan para hacerme daño, pero hay que tener mucha memoria para mentir. Me da igual lo que piensen los demás, la empatía es lo mejor que hay, aunque a veces duela. Qué bien hablas, me dicen. Hay personas que hoy cuentan una cosa y otro día te cuentan otra sobre lo mismo. Sí, la cuestión es por qué mienten. Y el por qué no es, claro, no necesariamente lo hacen para hacer daño, es que han aprendido a hacerlo para escapar de algún tipo de malestar y es un patrón de conducta que llevan años haciendo. Alicia, enhorabuena por tener ese hijo que nos ayuda, gracias. Gracias a ti, Reme. Ay, Fabiana, creo que me has preguntado en otra ocasión esto y justo, además, en el momento en el que me iba. David, ¿cómo podría mantener la disciplina en la oposición cuando llevas 4 años? ¿Es posible que me hayas preguntado lo mismo, pero justo en otra ocasión en la que nos teníamos que ir? Porque yo conecto siempre de 10 a 11, excepto el martes, que empiezo a las 11 menos cuarto hasta las 12 menos cuarto. Así que es que me voy a marchar y me da rabia porque, claro, otra vez me ha pasado lo mismo. Digo, joder, quería responderte. ¿Es posible que mañana te vengas a las 10 en punto con tal de que resolvamos este problema? Porque tengo con qué ayudarte, tengo herramientas para ayudarte. ¿Te puedes venir mañana a las 10 y hablamos? Mañana a las 10, ¿vale? Porfa, y me preguntas nada más abrir. La verdad es que tienes respuesta para todo, eres un gran psicólogo. Mira, eso es interesante que lo digas, porque al final un buen psicólogo, y ayer lo estaba hablando con un primo mío que es economista, y él me decía que que él lo que quiere sobre todo, como él trabaja en una gestoría no, bueno, una empresa que trabaja haciendo muchas cosas, pero él me decía que él lo que le gusta sobre todo es que le planteen problemas. Y me decía, tú planteame problemas, el que sea, y yo te lo resuelvo haciéndote algo con inteligencia artificial, un Excel complejo con no sé qué, eso es. Un poco el psicólogo tiene que estar dispuesto a que con las herramientas que tiene, resolver cualquier problema, el que sea, porque siempre hay algo que se puede hacer. Lo que no es posible es que alguien presente un problema y diga al psicólogo,
no hay nada que hacer. Esto es muy complejo, no puede ser. Siempre hay algo que se puede trabajar, siempre hay algo que se puede mejorar. Que te dicen, es que tengo adicción y aparte tengo depresión y aparte tengo... Bien, trabajemos algo, trabajemos la ansiedad, trabajemos la depresión, trabajemos la adicción, trabajemos lo que sea, empecemos a trabajar ya. Porque si empiezas a quitar, por ejemplo, el insomnio, porque no duermes, empieza a cambiar algo porque vas a sentirte mejor. Si empiezas a trabajar la ansiedad, vas a sentirte mejor, por lo tanto quizá tengas más facilidad de quitarte la adicción. Si empiezas a quitar, en fin, y vamos así trabajando poco a poco, lo que no puede ser es que no se pueda hacer nada, como en algunas ocasiones me ha pasado. Ah, mira, ves, por ejemplo, Reme nos cuenta precisamente esa mala experiencia con un psicólogo o con varios. Me he gastado millones en psicólogos y me han dicho que no hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer. Siempre. Y yo he resuelto muchos problemas en la consulta específicos con cierta creatividad. Es como que me presentas un problema y yo digo, vale, ¿qué hipótesis tengo yo con la cual ese problema va a quedar resuelto? Planteo una hipótesis, trabajamos según esa hipótesis, mejora, genial, no mejora, planteamos otra, trabajamos con otra técnica y así vamos mejorando poco a poco, claro. Esa es la idea. Bueno, voy a ir cortando que tengo ahora trabajo, tengo un paciente ahora. Muchas gracias a todos. Si quieres lo hablamos, Lisette, por privado, ¿vale? Porque tengo la consulta bastante llena. Podría los miércoles y los viernes por las tardes, aunque por las mañanas tengo bastante más tiempo. Sí, Salma, puedes contactarme por privado. Gracias a todos. Si me queréis escribir por privado podéis, ¿eh? Y bueno, recuerdo que ese espacio para suscriptores en el que se ha unido hace poco Lisette, Noé, que bueno, pues está ahí, para que vayamos haciendo directos de vez en cuando. Lo hago los miércoles a las 11:15, bueno, en el que conectamos con estas personas y bueno, hablamos de los problemas específicos. Y bueno, un poco pues aportar herramientas que podéis hacer, ese tipo de cosas, de una forma un poquito más especializada. Esa es un poco la idea de generar. Ay, gracias. Yo no puedo irme de aquí si Chocolati no me dice al final, no me despide. Muchas gracias, Chocolati, por estar ahí siempre. Gracias, Noé. Gracias, Maite y sus meninos, Mar, Fabiana, a mi madre, más guapa. No puede ser. Lisette, Arancha, Mariam. Muchas gracias a todos, y a todas. Ay, Rubí. Hola. Bueno, chicos y chicas, de verdad me voy porque me tengo que ir. Es que si no, yo estaría aquí toda la mañana. O sea, yo entre estar viendo, no sé, sin hacer nada viendo la tele, pues estaría aquí toda la mañana. Sinceramente. Pero bueno, voy a trabajar, que tengo ahora una consulta. Así que un placer. Mañana, por tanto, espero que vengas Fabián, creo que era. Fabián o Fabiano, ¿cómo era? Espero que te vengas mañana y me preguntes eso, ¿vale? Y abrimos con eso. Si era Fabiana. Vale, Fabiana. ¿De acuerdo? Fabiana. Bueno, un placer. Lo dicho. Hasta mañana, pues. Adiós, adiós. Adiós.